Hola, bienvenidos a este espacio. Les saluda Margarita García. Hoy quiero compartir con ustedes algunos datos y reflexiones luego de haber leído y revisado la obra de Yuval Noah Harari de Animales a Dioses, Sapiens. Obviamente ya el nombre lo explica, ¿no? Es un recorrido por toda la historia de la humanidad, desde la Edad Piedra hasta el siglo XXI. Entonces él va narrando la historia y va aportando detalles importantes a tomar en cuenta, porque es nuestra evolución, cómo nos hemos desarrollado a lo largo de tantos siglos y cómo hemos logrado llegar a donde estamos, gracias principalmente a cualidades como las de la colaboración, cooperación, principalmente cooperación entre los integrantes, en este caso del sapiens, ¿no? Del Homo sapiens, que es la especie más evolucionada del género Homo. Entonces, él va narrando y cita la parte cronológica, ¿no? Hace 13.500 millones de años ya existen los átomos, las moléculas. Hace 4.500 millones de años existe el planeta Tierra. Nuestra última abuela conocida data de hace 6 millones de años. O sea, fíjense, ha habido un periodo de evolución hasta llegar a seres humanos. Y recién hace 2,5 millones de años aparece el Homo sapiens. Se dice que es una evolución, una corriente dice que es una evolución de los anteriores a Sapiens y otra dice que no, que cada uno evolucionó. Me refiero, por ejemplo, a Neandertal y Cromañón, que el Cromañón es una de las primeras especies conocidas como perteneciente al Sapiens. Y eso está ligado a los sitios donde fueron encontrados los restos óseos de estos ancestros nuestros, y obviamente la antigüedad ha sido determinada, ¿no? Inclusive hace poco he visto un documental en Netflix referido al descubrimiento de otra especie, los Homo naledi, hasta donde recuerdo naledi, y esta especie hace 250.000 o hace 300.000 años tenían la costumbre de tener su cementerio, enterraban a sus muertos, inclusive uno de los muertos es encontrado con una herramienta. Entonces fíjense cómo desde esa época prevalecía el concepto de grupo, de tribu. Somos seres tribales, somos seres biológicos. Entonces es interesante ir recorriendo nuestra historia desde la antigüedad para comprender también dónde estamos hoy. Entonces, tenemos los nerds. Y antes que me olvide, es interesante leer este libro para comprender nuestra historia y comprender cómo hemos evolucionado y en base a qué fortalezas hemos evolucionado, básicamente de grupos tribales, de la cooperación, dónde estamos posicionados hoy tratando de crear el superhumano. Y también es interesante revisar los libros de Auel, esta autora Jean Auel, una americana que a través de una saga de 6 libros, toda la colección se llama Hijos de la Tierra, ella misma ha trabajado con historiadores, con los especialistas científicos relacionados a toda esta investigación de la evolución del ser humano, y ha hecho los recorridos que se supone hicieron dentro de Europa los Neandertal, los Cromañón. Entonces la novela Hijos de la Tierra, que tiene 7 libros, el primero es El clan del oso cavernario, que habla de los Neandertals. Neandertal es una locación que está en Alemania. Cromañón en Francia, en una cueva de Francia fueron ubicados estos restos. Entonces se va dando más, por ejemplo el último, en Naledi, también es una ubicación en África, ¿no? Se va dando los nombres de acuerdo al sitio donde son descubiertos, en las cuevas. Está el primer libro, El clan del oso cavernario, un paréntesis, ¿sabes? Ya no estamos hablando de Yuval, sino estamos hablando de Jean Auel, esta americana. Pero es interesante estos libros porque además de trazar la historia de la humanidad también, ella entra a un terreno de describir la convivencia en todos los aspectos del ser humano, y es muy bonita, muy interesante porque está narrada como una novela.
Y ahí ella tiene los 6 libros de esta saga, ¿no? El clan del oso cavernario, donde está básicamente se explica el tema de los Neanderthals. Y spoileé un poco. Ayla creo que es la protagonista, es una niña cromañón que en un terremoto queda desamparada y es rescatada por los Neanderthals y criada por ellos, ¿no? Los Neanderthals no hablaban, no utilizaban el lenguaje, ella sabía, pero tuvo que olvidarlo. Y es bonito entender de dónde viene esto, que solamente creemos en el 7% de lo que decimos verbalmente y el 93% es interpretado por el otro ser humano a través de nuestros gestos, nuestra postura corporal, nuestra postura facial, nuestros movimientos que hacemos, ¿no? El lenguaje corporal ocupa el 93% de la comunicación, y esto viene y está en nuestros genes, de ahí venimos, ¿no? Así era antes. Entonces es interesante en esta saga de los 6 libros, y lo pueden encontrar como audiolibro en YouTube. El clan del oso cavernario, el valle de los caballos es el segundo, el tercero es los cazadores de mamuts, el cuarto las llanuras de tránsito, los refugios de piedra y la tierra de las cuevas pintadas. Muy muy bonita. Van a ver cómo es una narración que uno la va viendo y la cuenta con tal detalle en cuanto a la flora, la fauna, la convivencia, los lenguajes que se producen, cómo se va construyendo todos esos grupos, cómo se empieza a entender desde el lado de los cromañón, que supuestamente hablaban y eran la primera, por decir, la primera camada de la especie de sapiens, como una mirada distinta, que consideraban a los neandertales como animales, ¿no? Porque no hablaban. De verdad, muy bonita, no quiero contarles más, pero lindo, y entender. Muchas cosas se comprenden leyendo esto, muchas cosas, porque no es una novela, pero basada en muchos datos históricos que ella ha recopilado y que ella misma ha transitado, ha hecho la ruta. Bien interesante esta mujer, cuando hay entrevistas de ella también en YouTube. Bueno, lo que sí no me gustó enfrentar, que también se ve en la primera novela, ya regresando a Yuval, ese tema que donde hemos puesto los pies los sapiens, hemos extinguido la megafauna que existía y lo seguimos haciendo. Eso es algo que nos tiene que llevar a reflexión. Es una pena que hayamos extinguido tantas especies, básicamente por este mecanismo de creernos que somos dueños de todo, ¿no? En esa época, sitio donde llegaban los sapiens, sitio donde arrasaban con todo y destruían todo, en otras palabras, ¿no? ¿Qué tanto nos ha quedado en los genes de eso? Creo que todavía queda. Lo interesante también del libro de Yuval es que nos narra de 4 revoluciones, ¿no? La revolución cognitiva, cuando aparece el lenguaje para nosotros, o el lenguaje simbólico, ¿no? Esas pinturas que habían, los signos, las rayas que habían en cuevas como para señalizar. La revolución cognitiva, está la revolución cognitiva, la revolución agrícola, la científica y la industrial, ¿no? A ver, revolución cognitiva, la revolución agrícola, la revolución científica y la revolución industrial. En el libro se deja entrever que los que vivieron en la época agrícola fueron menos felices que los nómadas y recolectores, ¿no? Porque los recolectores iban yendo en grupos, en tribus, en clanes, de zona en zona, recolectaban tanto plantas, cazaban animales, se nutrían de ello, guardaban, aprendieron el arte de secar la comida, etc. Y iban moviéndose de acuerdo al clima. Entonces su alimentación era variada, era diversa, y les permitía ser nómades. No tenían propiedades, no tenían tierras, transitaban y se protegían entre todos, había reglas, había igual un patriarca, etc. En caso de la revolución agrícola, ya el ser humano tiene que quedarse a cuidar las tierras, ya se asienta un espacio y no puede irse,
porque tiene que cuidar su ganado, tiene que cuidar sus embrios, entonces ya comienza a sentarse y su alimentación ya no es la variada, porque va a depender de lo que crece en la zona. En el otro caso, conforme avanzaba, iba recopilando variedades, se iba conociendo también, ¿no? Prueba error, a ver qué servía y qué no servía para alimentación. Pero ese transitar, ese caminar, ese protegerse, ese colaborar en grupo, hizo una especie fuerte también a los neandertales. Luego viene y él habla de todas estas revoluciones y habla ya de la revolución científica y la industrial, ¿no? Que es la que estamos viviendo en la actualidad. Una de las preocupaciones que él hace notar es hasta dónde queremos llegar. Ya se habla de los seres humanos amortales, no inmortales, porque inmortal es aquel que a pesar que tenga una excelente salud, medicinas de punta ya personalizadas, etcétera, en un determinado momento, se habla de inclusive al 2050 nomás, puede caerse, puede ser atropellado y muere, o sea, por eso se llama amortales y no inmortales, ¿no? Eso está cerca. Ya actualmente, ya unos años atrás, la inteligencia artificial ha estado en nuestras vidas, por eso que abrimos, por ejemplo, Amazon y nos recomienda una cantidad de cosas de acuerdo a lo que hemos estado buscando, o Google, o Facebook, ¿no? Ya todas esas redes están con inteligencia artificial y nos van conociendo y nos van poniendo sobre la mesa cosas relacionadas a nuestros gustos, ¿no? Pero se habla también de una mayor manipulación en el futuro. Veremos qué pasa. Por eso la recomendación también es que la legislación se anticipe a los cambios que vienen, ¿no? Para que ponga límites y no poner límites después que ya nos pusieron encima todo aquello que pueda invadir hasta el espacio interior, ¿no? Lo interesante de esto y que quería compartir es que una de las cosas que favoreció que el Homo sapiens fuera la especie que predominara a lo largo del tiempo hasta la actualidad, es el tema de la cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, tradiciones, costumbres que caracterizan a un grupo, ¿no? A un grupo, una sociedad, una tribu, un pueblo, a una época, a un país. Entonces, esa cultura es la que permite que este grupo avance, tiene ideales comunes, tiene una visión conjunta y esta cultura también se puede reflejar en una organización. Entonces sabemos que históricamente lo que ha permitido la evolución del hombre ha sido lo que lo ha afianzado como una nave que lo traslada a través de la historia, ha sido la cultura. Lo mismo pasa con las organizaciones. Las culturas tienen que ser fuertes, es decir, ese conjunto de conocimientos, por eso estamos en la era del conocimiento también, y estamos en la era de la conciencia. Entonces, ese conjunto de conocimientos que tiene que ser entregado a todos los integrantes de la organización, ese intercambio de ideas, de información, esas tradiciones, rituales, la mente inconsciente entiende a través de rituales. ¿Qué rituales tenemos en la organización? Un ritual es una celebración, por ejemplo, de logros alcanzados, es una celebración de cumpleaños, es una celebración de un día especial o inclusive el día de la fundación de la empresa. No sé cuántas organizaciones todavía mantienen ello. Y eso va calando en los integrantes de esta tribu, de este clan llamado organización X, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos fortaleciendo la cultura de la organización? Esa cultura también favorece la cooperación y la flexibilidad de los integrantes porque tienen un norte, tienen un soporte que es su cultura. Y somos quizás los seres que hemos sido capaces de avanzar a través de creer en dioses, dinero, naciones, derechos humanos, cosas que están en nuestra imaginación, en el inconsciente colectivo, pero yo no puedo coger un dios, no puedo coger realmente el dinero, lo que veo son papeles impresos, pero el concepto del dinero, ¿no? Inclusive desde el lado de la conciencia el dinero es una energía. Las naciones también, ¿no? Lo que une a un pueblo.
Todo está en el inconsciente, es como una ficción, ¿no? Entonces, y si eso mismo lo trasladamos a las organizaciones, ¿qué estamos creando? ¿Cómo estamos logrando esa cohesión, esa cooperación y que luego pase a ser una colaboración de todos los integrantes de la organización? ¿Qué cultura estamos forjando en ella? Y otra cosa que quiero traer acá es unos párrafos de este libro que me parecen interesantes para ponernos a reflexionar, ¿no? Él en uno de los capítulos habla sobre el descubrimiento de la ignorancia. Y es interesante, y permítanme leerles. Los últimos 500 años han sido testigos de un crecimiento vertiginoso y sin precedentes del poder humano. En el año 1500 había unos 500 millones de Homo sapiens en todo el mundo. En la actualidad hay 7.000 millones. Se estima que el valor total en bienes y servicios producidos por la humanidad en el año 1500 fue de 250.000 millones de dólares de hoy día. En la actualidad, el valor de un año de producción humana se acerca a los 60 billones de dólares. En 1500 la humanidad consumía unos 13 billones de calorías de energía al día. En la actualidad consumimos 1.500 billones de calorías diarias. Entonces, ¿qué tenemos como cifras? La población humana se ha multiplicado por 14, la producción por 240 y el consumo de energía por 115. En 1500 los humanos estaban confinados a la superficie de la Tierra. Podían construir torres, escalar montañas, pero el cielo estaba reservado a las aves, los ángeles y las deidades. El 20 de julio de 1969 los humanos llegaron a la Luna. Esto no fue solo un acontecimiento histórico, sino una hazaña evolutiva e incluso cósmica. Durante los 4 millones de años de evolución previos, ningún organismo consiguió siquiera abandonar la atmósfera de la Tierra. Y ciertamente ninguno dejó la huella de un pie o de un tentáculo sobre la Luna. Esos párrafos nomás nos deben hacer tomar conciencia de lo que estamos haciendo y si realmente estamos en el camino de la supervivencia. Si es necesario todo lo que estamos haciendo, ¿no? También nos deja ver que somos capaces de generar mucho más de lo que tenemos hoy. En su momento se generó mucho más de lo que había. Y a mí me ha maravillado ver toda la evolución que hemos tenido. Por ejemplo, en la época de Napoleón, los niños morían fácilmente y no llegaban a la adolescencia. Hoy no tenemos esa tasa. En la época también de las guerras en esa época, no había la medicación ni la anestesia. Los soldados que iban a guerra, basta que tuvieran una herida en la piel, en la mano, eran mutilados de inmediato. ¿A quienes reclutaban para que apoyen al médico? A carniceros, que eran especialistas en cortar huesos, músculos. Y eso se ha tenido. Cuando habían las travesías de conquista a través de barcos, es increíble que por falta de vitamina C, los marinos perdían los dientes, tenían problemas en la piel, y si iban 100, regresaban 20. Y todo eso se ha superado. Y a lo largo de la historia efectivamente hemos superado muchas cosas. La medicina ha dado muchos saltos, partiendo inclusive de recolectar todas las plantas medicinales que usaban nuestros antepasados. Yo tengo un libro, un libro de farmacia de la época de 1800, 1900. Y ahí hay una cantidad de recetas con plantas medicinales. Imagínense cómo hemos evolucionado. Obviamente también nos hemos complicado. En la antigüedad las reinas usaban, por decir, un aceite extraído naturalmente, por ejemplo, un aceite de coco solamente para untarse la piel. Hoy día usamos una crema que tiene por lo menos 30 ingredientes. Entonces todo va avanzando, pero también se va haciendo más complejo.
Ese ejemplo de la crema es un ejemplo que muestra la complejidad que hemos creado alrededor nuestro. Nos puede servir o nos puede enredar. Y de verdad que hay muchos párrafos que son interesantes de leerlos. No quiero extenderme mucho con este video. Y quiero irme de frente al epílogo. Y de verdad que es interesante. Y con esto concluyo. Hace 70.000 años, Homo sapiens era todavía un animal insignificante que se ocupaba de sus propias cosas en un rincón de África. En los milenios siguientes se transformó en el amo de todo el planeta y en el terror del ecosistema. Hoy en día está a punto de convertirse en un dios, a punto de adquirir no solo la eterna juventud, sino las capacidades divinas de la creación y la destrucción. Lamentablemente, el régimen de los sapiens sobre la Tierra ha producido hasta ahora pocas cosas de las que podamos sentirnos orgullosos. Hemos dominado nuestro entorno, aumentado la producción de alimentos, construido ciudades, establecido imperios y creado extensas redes comerciales, pero hemos reducido la cantidad de sufrimiento en el mundo. Una y otra vez un gran aumento del poder humano no mejoró necesariamente el bienestar de los sapiens individuales y por lo general causó una inmensa desgracia a otros animales. En las últimas décadas hemos hecho al menos algún progreso real en lo que a la condición humana se refiere, reduciendo el hambre, la peste y la guerra. Sin embargo, la situación de otros animales se está deteriorando más rápidamente que nunca. Y la mejora en la suerte de la humanidad es demasiado reciente y frágil para poder estar seguro. Además, a pesar de las cosas asombrosas que los humanos son capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de nuestros objetivos y parecemos estar tan descontentos como siempre. Hemos avanzado desde las canoas a los galeones, a los buques de vapor y a las lanzaderas espaciales, pero nadie sabe a dónde vamos. Somos más poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo ese poder. Peor todavía, los humanos parecen ser más irresponsables que nunca. Una invitación a la reflexión para todos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.